Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, más que nada de ver varios estudiantes y interesados en este tema en particular. Y estoy especialmente contenta porque el tema de este día, que es cuidado de la salud, se alinea muy bien con el trabajo que yo he venido haciendo por hace varios años. Entonces, les quiero platicar un poco de ese trabajo. Voy a hablar particularmente nada más de los trabajos que hemos hecho en relación a autismo, pero obviamente tenemos otros proyectos que han explorado otras poblaciones en cuidado a la salud. Entonces, pues, ¿qué es cómputo ubicuo? Cómputo ubicuo fue introducido ese término en 1991 por Mark Weiser, y me gustan estas dos definiciones porque siento yo que resaltan las dos características principales del cómputo ubicuo. La primera dice que es la creación de ambientes saturados de tecnología de diferentes escalas, tamaños, y que se integran de manera natural a nuestra vida. Y esta tiene la primera característica, que es pervasividad, es decir, que la tecnología está pervasivamente invadiendo donde nosotros vivimos e interactuamos. Y la otra característica que dice es que la tecnología mejor utilizada es aquella que desaparece, es aquella que se sumerge en la vida, en nuestra vida cotidiana, y se hace invisible de la misma. Y esta es la segunda característica de cómputo ubicuo, que es invisibilidad, no en el sentido que no podamos ver la computadora, sino en el sentido que no estamos conscientes del dispositivo, únicamente de los servicios que nos provee. Como por ejemplo unos lentes. Todos podemos traer unos lentes y no darnos cuenta del artefacto de los lentes en particular, sino únicamente darnos cuenta que estamos viendo mejor. Inclusive nos damos cuenta que no traemos los lentes porque empezamos a ver borroso. Entonces, la idea de Weiser era eso, que la tecnología debe de ser natural y transparente. Y esto lleva a otra característica que fue muy común en cómputo ubicuo, que es como inteligencia o conciencia ambiental. Para que esta interacción sea transparente, entonces lo que se empezó a hacer en esta área fue pues tratar de entender qué es lo que los usuarios quieren, anticiparse a las necesidades de los usuarios y tratar que la computadora reaccione de manera automática. Entonces, lo que se empezaron a hacer, los primeros ejemplos del cómputo ubicuo, es más o menos como esto. Entonces, este es uno de los primeros prototipos que yo vi. Yo en el 2005 fue en mi primer congreso que fui a Ubicom, que es la principal conferencia en cómputo ubicuo, y entonces me topo con este prototipo. Entonces, este prototipo lo que hace es una sombrilla que la intención es mejorar la experiencia de viajes. Entonces, pues dice, pues suponte que estás visitando Londres, ¿no? Donde llueve mucho. Entonces, pues traes tu paraguas. Entonces, mientras tú traes tus paraguas, pues ¿por qué no lo utilizamos para que nos apoye a tomar fotografías, ¿no? Y cuando tú vayas tomando fotografías, esta información se despliegue en la sombrilla y entonces tú puedas estar viendo, como reviviendo tu experiencia de viaje, ¿no? Entonces, el prototipo termina más o menos así como lo ven en la imagen del lado izquierdo, y como ven, pues tiene varios componentes ahí electrónicos, tiene una cámara obviamente, y tiene los componentes de manera automáticamente cuando tú le das vuelta a la sombrilla, al mango de la sombrilla, entonces automáticamente se va a tomar una fotografía. Y esa fotografía pues se despliega en la sombrilla, pues entonces traes cargando un proyector, ¿verdad? Pues para que se despliegue esta información. Entonces, obviamente hay muchos retos técnicos, ¿no? Y estoy hablando en el 2005, cuando no había el tipo de tecnología que tenemos en la actualidad. Entonces, pues, ¿cómo conectas la comunicación entre el proyector y la cámara? ¿Qué sensores utilizas para que automáticamente cuando tú muevas el mango, la fotografía se tome? Etcétera, etcétera. Son retos técnicos que en ese entonces no eran triviales para resolver, y era el tipo de problemas que nosotros en ese entonces estábamos estudiando, ¿ok? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes utilizaría esa sombrilla? Nadie, ¿verdad? O sea, ¿tú? ¿Por qué? Ok.
como que la usabilidad está ahí, ¿no? Como que dices, o sea, igual y sí me gustaría estar viendo mis fotografías, pero jamás utilizarías esto, ¿ok? Es peligroso inclusive. ¿Cómo vas a traer ahí un conjunto de sensores ahí abiertos? Si se supone que está lloviendo, ¿no? ¿Cómo vas a andar de viaje y andar cargando un proyector en la sombrilla, ¿ok? Entonces nos dimos cuenta que estábamos haciendo productos que quizás sí pudieran ser usables en términos de que daban alguna funcionalidad, pero que no tenían una buena experiencia de uso, ¿ok? Entonces los japoneses tienen una palabra muy chistosa para referirse a eso que le llaman chindogu. Y chindogu es el arte de hacer como gadgets o nuevas cosas, ¿ok? Que sean útiles, pero no necesariamente con una buena experiencia de uso. Entonces, por ejemplo, podemos nosotros hacer como una pijama para bebé, en donde, pues, de una vez le ponemos ahí como un trapeador, mientras el niño esté gateando, pues que limpie el piso, ¿no? Entonces, es útil, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo conmigo de que es útil? ¿Eh? Es útil, ¿no? Todos tenemos que trapear nuestros pisos, ¿ok? Pero es socialmente incómodo. O sea, ¿qué padre de familia le va a poner una pijama de ese estilo? ¿Ok? Entonces, ahí fue entonces cuando nos empezamos a dar cuenta, si aplicas todo este tipo de cosas a Ubicom, había muchos gadgets, muchos dispositivos que eran útiles, pero no con una buena experiencia de uso. Entonces empezamos a estudiar los aspectos humanos del diseño de este tipo de dispositivos y encontrar dominios de aplicación en donde cobraba sentido utilizar tecnología ubicua. No porque era un medio interesante desarrollar desde el punto de vista técnico de ciencias de la computación un prototipo, íbamos a buscar después el problema cuando tuviéramos el prototipo, ¿no? Pensar en tecnología antes de pensar en los usuarios. Entonces empieza a cambiar el campo de cómputo ubicuo y empezamos a ver dominios de aplicación y uno de ellos es el cuidado de la salud. Y el cuidado de la salud es un dominio de aplicación interesante para cómputo ubicuo por todos los retos que ya también Susan comentó en su plática. Entonces surge este campo dentro del cómputo ubicuo que se llama cómputo pervasivo para la salud, para el cuidado de la salud o pervasive healthcare. Y muchos investigadores básicamente es desarrollo de tecnologías de cómputo ubicuo en apoyo a algún problema relacionado con la salud. Y estas dos definiciones que salieron en el 2011 apenas fue algo muy chistoso cuando yo leo ese artículo en donde digo, realmente tenemos mucho tiempo trabajando en esta área, pero no hay una definición de qué significa cómputo pervasivo en cuidado de la salud. Entonces lo que hicieron fue le preguntaron a varios investigadores reconocidos en el área y estas fueron las dos definiciones. Bueno, salieron 5 definiciones y estas son las dos que más me gustan porque siento que muestran las dos tendencias de cómo ha evolucionado el cómputo ubicuo en apoyo a la salud. Entonces, la primera de ellas dice, es tecnología móvil, usable en el ambiente, que se ha tomado de las comunidades de cómputo ubicuo y que se ha enfocado a apoyar algún cuidado asociado a la salud. Entonces, esto resalta como la evolución técnica del área en cómputo ubicuo. Y algo que ha pasado es que han surgido nuevos dispositivos con clasificadores más robustos que permiten monitorear al usuario con un nivel de representación de información contextual más de alto nivel. Entonces, en lugar de estar capturando datos crudos del usuario, ¿sí? Números, digámosle así, estamos capturando ahora características más interesantes asociadas al comportamiento del usuario. Por ejemplo, en un acelerómetro, ¿sí? Entonces, el acelerómetro mide el movimiento en 3 ejes, ¿sí? Entonces, esos son los datos que nos dan. Entonces, en unos años, eso era lo único que teníamos, pero ahora han surgido nuevos acelerómetros, como por ejemplo el Fitbit, en donde ahora ya no nada más nos dan los valores en los 3 ejes, sino nos dan la cantidad de actividad que ha hecho un usuario, la calidad de sueño de un usuario.
Entonces, eso nos permite nosotros aprender más del usuario, ¿ok? Y entender un poco más de su comportamiento. Y eso se le llaman como viviendo a través de los algoritmos, ¿no? Entonces, todos ahora ya traemos nuestro celular. El celular puede aprender de nosotros y si nosotros nos reflejamos en la información que el celular nos comparte, entonces podemos saber realmente qué tanto yo dormí versus lo que yo pensé que dormí ayer. Y la otra característica de cómputo ubícuo en cuidado de la salud es que empodera al usuario. Entonces, lo que dice aquí es que el modelo de cuidado de la salud se ha movido de un modelo centrado, sí centrado en el paciente, pero que requería a los pacientes que se movieran al hospital o en el mejor de los casos siguen persiguiendo esos conceptos de envejecimiento en el hogar, en donde tienes tu tecnología dentro de tu hogar, pero está conectada con el hospital, que es el que al final de cuentas te provee los servicios, hacia un empoderamiento a los pacientes, en donde la responsabilidad de tu salud y la responsabilidad inclusive a veces de tu propio diagnóstico recae sobre ti, ¿sí? Si tú sabes que estás durmiendo mal, entonces te doy los datos mediante algoritmos que te ayudan a entender tu comportamiento, donde dice que has estado durmiendo mal por el último mes y es tu responsabilidad si tú quieres hacer algo al respecto para prevenir un posible problema asociado a tu salud. Entonces, estas son las dos como tendencias y las graficamos en la evolución, ¿no? Aquí, entonces del lado, en el eje Y, tenemos lo que es la evolución de estos algoritmos y clasificadores que vamos de datos crudos específicos hacia una representación de contexto más compleja y que nos permite hacer razonamiento de alto nivel. Y del otro lado tenemos que entendíamos a los usuarios como usuarios pasivos, en donde la tecnología hacía todo por nosotros, ¿sí? Hacia cómo se ha movido un empoderamiento de los usuarios, en donde los usuarios son personas que se enganchan con el uso de la computadora y ellos deciden qué hacer con la información o con el modelo de interacción que te está proporcionando la computadora. Un ejemplo, y esto es como la cómputo consciente del contexto, ¿no? En apoyo al cuidado de la salud. Un ejemplo de esa primer como generación de tecnología en cómputo pervasivo para la salud es y es cuando nosotros asumíamos que teníamos usuarios pasivos en donde la tecnología de manera automáticamente mediante magia aprendía de los usuarios y anticipaba nuestras necesidades. Entonces, este es uno de los proyectos de una de mis estudiantes de maestría, lo hizo en el 2009. Entonces, lo que hace este prototipo es apoyar en las actividades de la vida diaria a los usuarios, particularmente para el lavado de mano. Entonces, hay poblaciones como los niños con autismo o adultos mayores, por ejemplo, con Alzheimer, donde tienen problemas para saber terminar una actividad de la vida diaria, tan simple como lavarse las manos. Ellos se pueden quedar como atorados a la mitad de un paso y no saber qué es lo que sigue o invertir inclusive el orden de los pasos. Entonces, se utilizan esas ayudas visuales, las que vemos abajo en la imagen, en donde son como, le llaman cookbooks, que es como un libro, como una receta de cocina que te va guiando paso a paso cuáles son las actividades que tienes que hacer. Entonces, lo que nosotros hicimos fue utilizar el sensor Kinect para estimar la actividad del usuario, saber en qué paso está, en este caso las actividades o acciones asociadas para el lavado de manos, y en función a eso decidir qué tipo de información se le proporciona al usuario. Entonces, la interfaz que desarrollamos se ve más o menos así. Entonces, en la parte de atrás vemos lo que es todo el cookbook, todas las actividades, la secuencia de actividades que el usuario tiene que seguir. Y en la parte de enfrente vemos como la actividad actual que el usuario tiene que ejecutar, como una especie de ayuda o prompting hacia el usuario. Y del lado izquierdo está una recompensa
que para cada uno de los pasos se te va dando una pieza del rompecabezas para que tú tengas en tu mente como cuál es la meta al final de yo ejecutar todas estas actividades. Entonces, para que tengan una idea de cómo funciona este sistema, aquí traigo un video. Entonces, lo que hicimos fue además agregar como aspectos interactivos sobre la imagen, sobre el cookbook. Entonces, si se fijan, el cookbook sigue al usuario para llamar la atención del usuario. ¿Okay? Si el usuario se acerca o se aleja, automáticamente las tarjetas hacen zoom in o zoom out. ¿Okay? Entonces, para usar CleanBook se tiene ahí el sensor Kinect y básicamente lo que está detectando es la profundidad de mis manos y el movimiento de mis manos, ¿sí? En particular diferentes articulaciones, mi muñeca, mi palma, para decidir cómo automáticamente cambiar la ayuda que se puede desplegar en cualquier superficie. Y en dado caso que el sistema detecte que el usuario no ejecuta la siguiente actividad, a pesar que tengan las imágenes, entonces la tarjeta se voltea y te da un video que te muestra lo que es el modelamiento del usuario. Entonces, sin embargo, pues este tipo de tecnología, si bien te ayuda paso a paso lo que tú quieres hacer, está dentro de esa primer como generación en donde la computadora hacía todo por ti. ¿Okay? Entonces, moviéndonos un poco hacia lo que ha pasado en la evolución en cómputo pervasivo en la salud, tenemos la parte en donde qué pasa cuando empoderamos a los usuarios y qué pasa cuando pensamos en que los algoritmos, ¿sí? o los sensores me van a dar información contextual de más alto nivel de representación, ¿no? En contraste, en el pasado yo utilizaba el Kinect y había algoritmos complejos que estaban haciendo esa estimación de la actividad. Entonces era responsabilidad como del desarrollador, como transformar esos datos crudos hacia información de contexto de alto nivel. Pero ahora si podemos suponer que ya el dispositivo me da esa información, entonces puedo yo proporcionarle esta información al usuario y empoderarlo para que él decida cómo interactuar con la tecnología. Entonces lo que empezó a pasar es que empezamos a cambiar el comportamiento de los usuarios, ¿sí? Y entonces nos movemos ahora de contexto en donde es algo muy puntual y donde la computadora reacciona automáticamente a nuestras necesidades, ¿sí? A movernos a algo que son como patrones de contexto, que es contexto más complejo, en este caso comportamiento, ¿ok? Y que nos permite darle más datos al usuario y darle la responsabilidad al usuario para que él decida cómo interactuar con esta tecnología. Entonces, entra como la segunda generación de aplicaciones de cómputo ubícuo apoyadas en la salud, que es tecnologías conscientes del comportamiento o tecnologías que apoyan para algún cambio del comportamiento. Entonces, los retos actuales en esta segunda generación, que es lo que se está investigando en esta área, son los siguientes. El primero de ellos es cómo promueves ese cambio de comportamiento, ¿sí? ¿Qué significa comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento adecuado? ¿Y en qué situaciones puedes promover un cambio de comportamiento y en cuáles no? La otra es, pues, ¿cómo censas más información para tener más representaciones de comportamiento? ¿Sí? Y no nada más comportamiento individual, sino colectivo. ¿Qué significa, ¿sí?, que yo comparta los datos que estoy censando míos con los datos que estoy censando de mi compañero cuando estamos juntos y a lo mejor estamos haciendo la misma actividad, como en este caso todos traemos un celular, la mayoría sabemos que tenemos el GPS, entonces nuestro celular de todos sabe que estamos juntos en Nuevo León, en la universidad, escuchando una plática, ¿no? Entonces puedes interpretar como información a un nivel muchísimo más colectivo. Entonces quedan preguntas abiertas de cuál es la mejor técnica para capturar esta información o empoderar a los usuarios para que nos apoyen en la captura de la información. Y la última es, ¿cuál es la representación adecuada de comportamiento?
qué significa comportamiento y si yo les voy a dar este conjunto de datos o estas representaciones de contexto complejas de las que he venido hablando, ¿cómo se las doy al usuario para que el usuario las entienda, pueda reflejarse en esos datos, ¿sí? Y reaccionar para mejorar, en particular, en este caso, su salud o promover autorreflexión de lo que está sucediendo con su cuerpo? Entonces, por tiempo, en nuestro laboratorio hemos abordado estos retos. Por tiempo nada más me voy a enfocar ahorita en los últimos dos, en el primero y en el tercero, perdón, que es cómo la tecnología nos apoya para promover comportamiento y cómo se puede representar comportamiento. Entonces, un área que es interesante para estudiar el comportamiento es autismo. Porque los niños con autismo o el autismo es un desarrollo, es una disabilidad del desarrollo que impacta en el lenguaje, socialización y comportamiento. Entonces, estos niños tienen muchos problemas de comportamiento, ¿sí? Tienen movimientos estereotipados, entonces agitan sus manos, mueven la cabeza de un lado a otro y dependiendo del grado de funcionalidad va a ser la severidad de los síntomas. Hay 3 grados de funcionalidad, alto, medio y bajo. Entonces, por ejemplo, un niño de alta funcionalidad no hace contacto visual, no es no verbal, o sea, no habla y presenta muchos movimientos estereotipados. Un niño ese es un niño de baja funcionalidad. Un niño de alta funcionalidad sí habla, puede estar integrado inclusive con personas neurotípicas, pero quizás va a tener problemas en la interacción social. Entonces, lo que yo he estado haciendo es estudiar los problemas de comportamiento de los niños con autismo y en particular lo que he estado haciendo es diseño centrado en el usuario con una clínica que se llama Pasitos, que atiende a cerca de 50 niños con autismo, que está localizada en Tijuana, Baja California. Entonces, lo que he encontrado a través de varios estudios contextuales, en donde lo que yo hago es, voy a esta clínica, observo a los niños, a sus maestras en las terapias tradicionales, ¿okay? Los entrevisto para encontrar cuáles son sus problemas y sus estrategias con los objetos o con las personas que interactúan en su vida diaria. Y en función a eso veo cómo la tecnología de cómputo ubíquico les puede apoyar a un problema en particular. Entonces, lo que he encontrado es que tienen un modelo, los niños con autismo entienden como que este modelo estructurado de comunicación que proporciona la computadora. Entonces, cuando ellos están frente a una computadora, la interacción es predecible, por lo cual ellos se interesan en la computadora y es fácil para ellos interactuar con una computadora versus interactuar con un humano en donde la interacción no es predecible y por eso presentan estos problemas de interacción social. Entonces, me enfoqué principalmente en uno de los proyectos, y este es un proyecto de mi estudiante de maestría y de doctorado, en las terapias de entrenamiento cognitivo. Entonces, lo que hicimos fue estudiar a los niños con autismo entre 3 y 10 años de edad, asistiendo a estas terapias que les enseñan a discriminar colores o a discriminar objetos, que es una de las primeras actividades para que ellos puedan adquirir lenguaje o comunicarse con otras personas. Entonces, lo que ellos hacen es siguen un modelo de repetición de tareas que se basa en te doy un estímulo, espero respuesta y te doy una recompensa. Entonces, por ejemplo, si vemos en las imágenes en donde les voy a enseñar al niño con autismo a discriminar 2 colores, el color verde, por ejemplo, le pongo 2 tarjetas laminadas en donde las pueden ver ahí arriba, ¿sí? Y le digo, primero, dame verde, ese es el estímulo. Si el niño me da la respuesta, me da el verde, entonces le doy una recompensa. Si el niño no me da la respuesta, entonces le doy una ayuda posicional donde le puedo señalar, esta es la tarjeta que quiero que me des, o le doy una ayuda verbal, dame verde, ¿sí? O le doy una ayuda física, inclusive donde agarro su mano y coloco su mano encima de la tarjeta verde. Una vez que me dé la tarjeta, le doy recompensa. Entonces, hacen esto, repetición de tareas que le llaman ensayos
como 10 ensayos por cada una de las actividades por todos los niños con autismo que ahí atienden a pasitos. Y lo que encontramos mediante estos estudios es que los objetos reales son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque al utilizar estas tarjetas laminadas, cambias la naturaleza del objeto. Entonces, los niños después no pueden generalizar lo que ellos aprendieron en la terapia afuera. Entonces, por ejemplo, nos pasó con un niño en donde en la tarjetita tenían una manzana, le estaban enseñando a discriminar la manzana. Entonces, la manzana tenía un gusanito. Entonces, cuando el niño estaba afuera y pasó un gusano, entonces el niño dice manzana, ¿no? Porque la tarjeta pues tenía un gusano. Entonces, ese es el problema de no utilizar los objetos reales. Entonces, es importante que utilicen los objetos reales. Sin embargo, los objetos reales no les llaman la atención a los niños con autismo. No les provee este estímulo estructurado de interacción y entonces pasan la mayor parte del tiempo fuera de la tarea sin poner atención y no es posible terminar los ensayos con estos niños. Entonces, por eso las maestras utilizan estas tarjetas laminadas, porque sobre las tarjetas laminadas ellas pueden anotar estas ayudas posicionales, verbales o información que los niños con autismo les puede ayudar para saber qué color, en este caso, en este ejemplo, discriminar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue después de entender su proceso, de entender los problemas, de entender sus estrategias, hacemos varias sesiones de diseño participativo. Y en las sesiones de diseño participativo lo que involucra es, como ya habló Susan, traer prototipos de baja fidelidad que pueden ser en papel, que pueden ser como una maqueta de lo que se va a parecer el producto, que pueden ser inclusive videos o post-its, ¿no? Para codiseñar con ellos cuál es la mejor solución para ese problema en particular. Entonces, nosotros tenemos la perspectiva de saber qué tipo de tecnología es la más adecuada, pero ellos tienen el conocimiento de cuáles son las necesidades que tiene el usuario. Entonces, para este proyecto, lo que terminamos haciendo es T3, que es un cubito que te permite, que te da apoyo en las terapias cognitivas. Entonces, este cubito tiene varios acelerómetros dentro de él y tiene varios sensores, un acelerómetro, un sensor de luces, una bocina y un micrófono en donde tú puedes grabarle una instrucción al niño, ¿sí? Y después cuando tú adhieres ese cubo a un objeto, entonces el objeto se va a volver responsivo. Y este es un video que ejemplifica cómo funciona este cubo. Entonces, si ven, ahí está el cubo, están todas las luces, está la bocina y también tiene un motor que le permite al cubo moverse o dar vueltas. Entonces, la maestra lo único que tiene que hacer es activar del panel de control qué acciones va a querer que ejecute el cubo y después integra estos cubos a objetos de la vida diaria o los objetos que utiliza durante las terapias de discriminación de objetos. Entonces, una vez que integras estos cubos, esos objetos automáticamente se vuelven responsivos a la que tú grabaste. Entonces, los puedes integrar a objetos que tú creaste u objetos que alguien más haya creado. Y después, entonces como los objetos detectan cuando el niño toma el cubo, lo agita o lo suelta, entonces puede detectar si el niño ha tomado el cubo o no. En este caso, ese cubo tiene grabado que toma el cubo rosa y si el niño no toma el cubo rosa, entonces se ilumina dándole esta ayuda posicional de que toma el cubo rosa. ¿Okay? Si el niño toma el cubo rosa de manera exitosa, entonces el dinosaurio baila como una recompensa. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos después es, como dice Susan, iterar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, regresamos y evaluamos el impacto de esta tecnología en sitio. No voy a hablar de detalle porque ya no tengo tiempo. Entonces, lo que encontramos es lo siguiente. Entonces, este es un ejemplo en donde pongo un niño con autismo en su terapia de discriminación natural. ¿Le pueden poner audio, por favor? En donde, si ven, el niño no está nada enfocado, ¿sí? La maestra le miente para traerlo a la terapia y le dice, te voy a dar una recompensa tangible, un dulce. Y el niño está gritando, tratando de morder a la maestra, ¿ok? Está luchando con la maestra, ¿sí? Y le dice, dame A. En este caso le está enseñando a discriminar los colores.
Dame, Todavía no está primero. muy bien. Entonces, si se fijan, el niño nunca pudo discriminar la tarea. Entonces, con T3 lo que hicimos fue embeber en este tablero varios cubos y lo que pasó es lo siguiente, el niño llega solo, ¿sí? Dispuesto a trabajar, ¿sí? Y habla, ¿no? O sea, ese fue uno de los primeros ensayos con la tecnología y el niño era no verbal, lo cual es súper interesante con estos niños con autismo. Entonces, en relación a lo que encontramos, obviamente el impacto en atención se ve claramente y cuando medimos nosotros lo que encontramos es que los niños al utilizar estos cubos tienen más tiempo continuamente atentos en la terapia y presentan menos problemas de comportamiento o estos movimientos estereotipados. Entonces, en las gráficas podemos ver, en el lado izquierdo, lo rojo es utilizando los cubitos, el nivel de tiempo que estaban en atención, y lo verde es después de utilizar cubos y lo azul es antes de utilizar los cubos. Entonces, si se fijan, la atención incrementó significativamente. Y en el otro caso, los problemas de comportamiento se redujeron. Entonces, creo que ya no tengo tiempo, ¿verdad? Ok. Entonces, nada más para concluir, voy a saltar todos estos proyectos. Entonces, para concluir, puse como este estrés entre cómputo consciente del comportamiento y cómputo consciente del contexto, y no es mi intención decir que uno reemplaza al otro, sino son dos opciones que te proveen apoyo al cuidado de la salud de manera diferente. ¿Ok? Quedan preguntas abiertas acerca de nuevo hardware y nuevas herramientas para capturar representaciones complejas de contexto que nos pueden ayudar a nosotros a reflejarnos en esta información y en el comportamiento. Nuevos métodos para evaluar realmente este cambio de comportamiento y el impacto de la tecnología, y un énfasis en es importante hacer trabajo interdisciplinario y diseño participativo, ¿no? O sea, la mayoría del éxito de estos prototipos ha sido gracias a el codiseño o la interacción cercana con los usuarios potenciales, y es importante también tomar en cuenta la ética de interactuar con estas personas. Algo que pasa es que esos prototipos nosotros no los podemos dejar en sitio. Entonces, cuando tú les retiras la tecnología, cuando ya había tenido un impacto, entonces agrega implicaciones extras que van más allá de la investigación o de explorar el impacto, sino realmente cuando ya hiciste ese impacto, cómo lo puedes mantener y transferir la tecnología para que pues sigan obteniendo los beneficios de la tecnología. Muchas gracias.